gracias. Ya ando caminando en la alfombra roja de Factor Radio y el día de hoy, después de un rato largo de no acudir a Factor Radio, le valoro mucho, le agradezco a otro comunicador importante de Puebla que también es pues experto en temas de derechos humanos, mi amigo Luis Soriano, que esté conmigo esta mañana en Factor Radio. Luis, ¿cómo te va? Hola, Polo. Bien, bien, feliz, contento de estar aquí contigo otra vez. Hombre, qué gusto, gracias por acudir de nueva cuenta. Diste una rueda de prensa y además presentaste un documento dirigido pues a la autoridad de Puebla, y cuando hablo de la autoridad de Puebla, hablo del gobernador, hablo de la Comisión de Derechos Humanos, que no es autoridad, hablo del presidente del Senado, en fin. ¿De qué se trata el tema, Luis? Sí, mira, bueno, presentamos un escrito dirigido directamente al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la intención de poder sentarnos a dialogar con él, derivado de una declaración. ¿Funciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Estamos tratando de nosotros generar incidencia, generar cohesión social con ellos. Es que yo no, perdón, no sé nada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo no recibo información, perdón, es un comentario a título personal. Coincidí con el presidente en un evento en la Universidad CES de Tepeaca, yo no tenía el gusto. Me dice que es de Tepeaca, pero bueno, institucionalmente, ¿sí funciona la Comisión de Derechos Humanos? No ha funcionado como quisiéramos, evidentemente lo que tú dices es cierto. Se abren sus puertas, hay burocracia. Sí, el miércoles que fui me recibieron el documento. Sí, funciona. Por lo menos el tema de oficialidad de parte sí. Pero bueno, es importante preguntar porque luego, pues no sabe uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo escucho un spot de un documento que armaron en donde hablan de todas las vejaciones y todo lo que se ha lastimado en materia de derechos humanos hasta antes de este gobierno. Y tú dices, ¿y por qué no se siguieron de frente? A mí me parece que hay ahí un pequeño sesgo, ¿no? No hablamos del actual régimen, hablamos del anterior. Entonces, de repente, a mí me parece, porque estuvimos muy pendientes, y tengo aquí a Luis Soriano, que es experto en la materia, que levantó la mano también para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que estuvimos muy pendientes y el Congreso, que en ese entonces lo manejaba así, el señor Biestro, como Dios le dio a entender, porque hoy estamos viendo que en el gobierno anterior, híjole, se abrió la cloaca, y pues no podíamos esperar otra cosa. Fue un gobierno inactivo, fue un Congreso que hacía lo que le decían desde Casa Aguayo, lo digo yo, y una Comisión de Derechos Humanos que fue nombrada con un señor que dicen que es experto en la materia, pero yo no veo a la comisión, yo no percibo, si de suyo los ciudadanos de a pie no sabemos qué es eso, no sabemos qué es un derecho humano, no sabemos que hay una comisión, no sabemos para qué sirve, vamos. Pues en este momento yo por eso pregunto, no es dolosa mi pregunta, pero pues no sé si funcione. Sí funciona, dices, ¿no? De hecho, el audio ese del que tú mencionas que está en el radio, ese es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es correcto. Ni siquiera de la Comisión Estatal. No, por eso. O sea, si la estatal no. Yo no sé nada de las comisiones de derechos humanos. Pero bueno, te regreso el micrófono. Sí, bueno, a ver, ¿qué es lo que a nosotros nos encendieron las alertas la semana pasada? La semana pasada se sentó el presidente de la Comisión Estatal con diputados a rendir un informe o alguna actividad o alguna situación en el Congreso del Estado. Okay. Y en una entrevista o varias entrevistas que estuvo dando, dijo tres cosas que a nosotros nos generaron mucho ruido. Uno, reactivar la ley Bala, toda vez que no existen protocolos de uso de la fuerza para el tema de linchamientos. Dos, el tema de utilizar tanquetas en lugar de balas de goma. Y tercero, crear un grupo de élite para poder contener el tema de los linchamientos, ¿no? Son los tres puntos que a nosotros nos hizo ruido. Primero, el tema de los linchamientos no se resuelve o no previene las muertes creando leyes.
el tema de los linchamientos es muchísimo más profundo y se tiene que atender a razón de acciones de gobierno, políticas públicas, inclusive políticas de Estado que contengan este tipo de situaciones. Esa es una. La segunda, el tema de entender que crear o reactivar la ley Bala como se conocía en la época de Rafael Moreno Valle revictimiza de nuevamente a los movimientos sociales, pone en riesgo otra vez a la gente y todavía más aún en una situación en la que estamos viviendo actualmente en Puebla de una efervescencia de violencia que se está viviendo en diferentes lugares del estado. En cuanto al tema de usar tanquetas de agua, es una situación sumamente delicada, toda vez que lo ha dicho, inclusive lo dijo el gobierno franquista en la época de Franco, ese gobierno fascista nos dijo a todas y a todos que no iban a utilizar otra vez las tanquetas nuevamente porque eran muy violentas y lastimaban muchísimo a la gente. El mismo gobierno franquista las dejó de utilizar como para que en Puebla, décadas después, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté poniéndolo en la mesa como una alternativa de solución. Más aún, Rafael Moreno Valle, cuando creó la ley Bala, habló precisamente del tema de las tanquetas y dijo, eso no, eso está muy violento. El mismo Rafael Moreno Valle dijo que las tanquetas no, pero el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo ve como una alternativa viable. A ver, te voy a interrumpir porque pues ya me preocupaste. ¿Esta es propuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, están propuesta construyendo. Que lleva al Congreso. Que está construyendo con una de las diputadas del partido de Morena, Shell Ariadna, y él están construyendo la reactivación de la ley Bala. Eso lo dijeron la semana pasada. Han pasado muchas cosas del día que fue la declaración hasta hoy, desde la rueda de prensa que nosotros emitimos, ya hay una declaración del gobernador, ya ha habido varias situaciones. El gobernador es un caballero, es un hombre prudente y lo que dijo, no, y formidable político que además le está dando una salida digna a el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le reconozco y me quito el sombrero porque le dijo, a ver, lo que tienen que hacer es homologar la normativa nacional con el Estado. Le dio la salida más digna que debería de tener el presidente de la comisión, y entonces ya el presidente de la comisión nos tiene que andar preocupando en a ver cómo justifica no crear una ley, sino simplemente armonizar la normativa que ya tenemos con una ley nacional de uso de la fuerza que ya existe, que se aprobó en el 2019 y aunque hubo controversia constitucional y la Suprema Corte modificó muchos articulados, se definió en el 2021 ya la ley tal en los términos en los que está. ¿Tiene algún nombre esta ley? A nivel estatal, bueno, la que está, sí, se llama Ley Nacional del Uso de la Fuerza, así tal cual. Gracias. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, esta fue aprobada el 27 de mayo del 2019. Ahora, ¿qué de acuerdo a tu expertise, qué habrá motivado al presidente de la Comisión Estatal en este momento como para meterse a este tema? No logro entender el contexto. No sé si recordarás que hace algunos meses, años, vino la muerte de un asesor de una diputada federal en Huauchinango, Puebla, derivado de un tema de linchamiento. Claro. Derivado de esa situación, de ese linchamiento. Muy joven él. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación o está construyendo la emisión de una recomendación donde dentro de las cosas que están recomendando es precisamente la creación de una ley que prevengan o que busquen cómo ingresar a ¿Ese es el origen? Ese es el origen. La muerte de este asesor legislativo. La recomendación que emiten la Comisión Estatal de Derechos Humanos derivado de la muerte del abogado asesor de la diputada federal. Ahí en Huauchinango. Ese es el origen y eso da pie. A ver, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasó de esto? Pues ya tiene un poquito más de un año, sí, ya debe de tener un rato. Después de 2 años, al presidente de la Comisión Estatal se le ocurre, hoy es un día de ocurrencias, de hablar sobre ocurrencias, se le ocurre que hay que ir al Congreso y presentar una propuesta
Sí, empieza a construirla con Shell Ariadna, la diputada local de Morena. Empieza con ella queriéndolo construir, que eso es lo que él argumenta en su declaración la semana pasada, que está construyendo esta iniciativa de ley. Sí. Y él, el mismo presidente de la comisión, dice que toda vez que no existe ya la ley Bala, pues hay que meter un capítulo que hable de la ley Bala, ¿no? O sea, dentro de este ley que va a atender el tema de la prevención de los linchamientos. Y entonces a esa ley le va a meter lo que dice la ley Bala. Y que dice, no voy a utilizar balas de goma, voy a utilizar tanquetas, o sea, que se utilicen tanquetas de agua a presión. Eso lo está diciendo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El primer defensor de los derechos humanos en el estado de Puebla está proponiendo que se genere violencia para contener la violencia. Es un contrasentido que un defensor de derechos humanos esté pidiendo este tipo de situaciones cuando él lo que tiene que establecer son procedimientos o procesos de paz. ¿En dónde entra Voz Ciudadana, que es el organismo que tú coordinas? Sí, nosotros lo que estamos, ante las alertas que surgieron en esta semana anterior, lo que hicimos nosotros es presentar de manera respetuosa al presidente de la comisión un diálogo, buscar establecer condiciones o acciones diversas que no sean revivir o reactivar la famosa ley Bala, sino que vayamos en la ruta de construir procesos de paz, que vayamos construyendo un tema de mejor capacitación y preparación para las policías, construir acciones que vayan motivando a incentivar el bajar los niveles de violencia que se está dando en el estado y en los diversos municipios, porque finalmente los linchamientos es la consecuencia de muchas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que la gente se ve imposibilitada y se ve impotente frente a las violaciones que les están causando frente al Estado. Y por eso tratan de tomar con sus propias manos la justicia y tratan inclusive de levantarse en armas, porque finalmente no encuentran en el municipio o en el Estado soluciones que resuelvan su vida. Y que es un escenario que hoy estamos viviendo, si me das permiso, Luis, porque pues no hay gente capacitada en las policías, no hay gente capacitada en esa Guardia Nacional de la que nos dijeron que iba a venir a resolver la problemática del país. Yo no veo a la Guardia Nacional por ningún lado. Es más, ahí en Huauchinango, donde se generó este lío, y tú lo sabes perfecto, a unos metros hay un cuartel de la Guardia Nacional, pero pues tal parece que la Guardia Nacional está impedida legalmente para participar en situaciones de suerte de linchamiento, hasta donde tenemos entendido. Tenemos, en el primer semestre del 2019, actualizamos el protocolo de intervención frente a los linchamientos. El gobierno del Estado, el gobierno interino, construyó y actualizó y modernizó este protocolo. Eso es lo que permitió que en esos 6 meses de administración o 7 meses del gobierno interino... Hablas del de Pacheco. Ajá, el de Pacheco Pulido, sí. No hubo un solo linchamiento, porque se generaron procesos preventivos que evitaban llegar al tema de la violencia. Es la palabra mágica, y la hemos venido manejando aquí en Factor Radio como un elemento sine qua non. Si no hay prevención, no hay nada. No hay nada, es correcto. Y esta ley lo que está hablando es de una situación reactiva. O sea, creas una ley para ser reactivo. O sea, que una vez que ya sucedió, ¿cómo actúas? ¿No? Y entonces dentro de estas actuaciones está el tema de que propone, o eso se le ocurrió a razón de una pregunta de un periodista, al presidente, sí, ándale, hay que hacer grupos de élite. A ver, hacer un grupo de élite generalmente está cuartelado en algún lugar en el centro del municipio, ¿no? Cerca de la zona conurbada. Imagínate que el linchamiento se dé en una región a donde el acceso es de 6 horas para llegar ahí. La tanqueta de agua que dicen que quieren utilizar, pues va a 40, 50 kilómetros por hora con el agua hasta el tope. De aquí a que llega al destino, pues ya el linchamiento ya pasó. El grupo de élite tampoco funciona. A mí me parece, y tú y yo somos, digamos, poblanos que conocemos la aldea.
y lo voy a decir como es, aunque insisto y reitero, a algunos no les gusta la política editorial de Factor Radio, pero aquí decimos las cosas como son. A ver, durante la administración anterior, el señor Barbosa, pues fue un gobierno inactivo, desconectado, sin empatía con los poblanos. Y quien me diga que estoy equivocado, pues yo lo invito a que me dé elementos para descalificar lo que estoy diciendo. Hoy hay un gobernador, Luis, hoy hay gobernador. Sí. Y este eslogan de Sergio Salomón, que está próximo a estar en Factor Radio, por cierto, vamos a platicar con él, ya lo hemos invitado, de todo lo que está haciendo un gobierno que tiene en su eslogan una palabra que en cualquier otro sexenio hubiera sido inútil: gobierno presente. Hay gobierno, hay presencia de un gobierno. Aquí nos llega toda la información del gobernador, sube, baja, inaugura, echa a andar. Bueno, parece que no fuera de año y medio el gobierno de Sergio Salomón, y yo como poblano digo felicidades. Claro. Nos tenemos que felicitar los poblanos, porque si Pacheco no salió, pues era un hombre grande cuando llegó al interinato, y luego llegó su sucesor y menos salió, pues la verdad, imagínese usted, para recuperar en tiempo, que eso es lo único que el ser humano no puede recuperar, pues todo lo que se tiene que hacer por Puebla. Es fundamental, y tú y yo lo sabemos, lo que diga el gobernador. Para terminar, ¿qué dice el gobernador y qué seguimiento se le va a dar a esto, Luis? Primeramente, el gobernador, se ve, o me queda claro que el gobernador no le habían informado de manera adecuada la semana pasada de este tipo de procedimientos que se estaban haciendo, y el mismo gobernador dejó muy claro, y el día de ayer o antier en la rueda de prensa fue tajante en decir: armonicemos la ley para no dar pie a interpretaciones, temas mediáticos, etcétera, etcétera. O sea, fue tajante en decir que este proceso se tiene que llevar de manera limpia y prudente. El gobernador, la verdad es mis respetos, como tú dices, Polo, tenemos gobernador y tenemos un buen gobernador, y tenemos un gobernador que está generando procesos de paz y que le está leyendo la cartilla a todos aquellos que no quieren ir en este proceso de paz. Y eso nos está permitiendo a nosotros poder construir. A nosotros nos da mucha paz, mucha tranquilidad que una persona como el gobernador Sergio Salomón esté tomando este tipo de decisiones. Nosotros estábamos preocupados porque al final del día lo que vivimos durante los años anteriores es que cada vez que alzábamos la mano venía la persecución y el golpeteo. Y hoy, por hoy, estamos muy agradecidos porque en lugar de haber eso, lo que hubo es un tema de diálogo. Esperemos que el presidente de la comisión siga el mismo ejemplo del gobernador del estado y que nos podamos sentar a platicar y poder abonarle acciones y propuestas que desde la sociedad civil a lo mejor pueden funcionar. ¿Hay visos de esto, Luis? Perdóname que te interrumpa. O sea, sí, ya te dijeron, apenas lo entregamos. A platicar, ¿no? Apenas lo entregamos el miércoles, el miércoles lo entregamos. No tenemos todavía respuesta. Te vamos a pedir, en tu calidad de coordinador de este grupo Voz Ciudadana en materia de derechos humanos, que nos mantengas informados, Luis, para saber cuándo llega la respuesta. Digo, no vivimos a 500 kilómetros aquí en Puebla, o sea, la comisión está aquí en el centro. Perdón, yo no creo que tenga la oficialía de partes mucha chamba como para que se dilaten 3 meses, 6 meses, como para dar respuesta a este tema. Luis, algo para terminar. Nada más decirte que estamos nosotros, como primer momento, estamos generando, buscando entablar un diálogo con el presidente de la comisión. Antes de esto no lo conocemos, nunca habíamos platicado con él, no sabemos quién es, nunca inclusive hemos dialogado, no hemos interactuado en nada. Y nosotros sí estamos con la intención de entender a él como un hombre de buena voluntad, hasta este momento con la intención de poder dialogar, platicar con él, porque tenemos que partir desde lo positivo, mi estimado Polo. Pues sí. Entonces, hay que actuar de buena fe. Estamos en esa ruta y sentimos y pensamos y estamos convencidos que es un buen hombre, que es un hombre que nos va a escuchar, que vamos a poder construir buenos procesos, y partimos desde esa base con la esperanza de que sea alineado lo mismo que hace el gobernador con lo que va a hacer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tus páginas, ¿a dónde busca la gente, en Luis? En todas las redes sociales nos pueden encontrar
encuentran como Luis Soriano B de Voz, C de Ciudadana, Luis Soriano BC, en todas las redes, en TikTok, Instagram, Twitter, hasta la nueva red esta de Mark Zuckerberg, en todas nos encuentran como Luis Soriano BC, Voz, B de Voz, C de Ciudadana. Luis, que te vaya muy bien, gracias. Gracias, gracias.